Hola, ¿qué tal? Somos las tejedoras Kirikiri. En este tutorial les vamos a enseñar cómo hacer esta costura invisible en una labor que esté tejida en punto jersey. Antes de continuar, les recuerdo que se suscriban a nuestro canal y que le den al me gusta que está ahí abajo. Y también que compartan los videos y tutoriales con sus amigos y amigas tejedoras. Vamos a aprender a hacer la costura invisible. Aquí tengo yo una muestrita que ya uní para que vieran cuál va a ser el resultado final. Aquí yo utilicé una lana de un color contrastante para que se pudiera notar perfectamente qué es lo que vamos a hacer. Lo que vamos a hacer es crear una pasada más, una fila más, una vuelta más, como le quieran llamar. Queda perfecto. Así nos queda la labor por el derecho y así nos queda por el revés. Es muy sencillo, van a ver. Necesitamos un trozo de lana que nos alcance para hacer toda una vuelta. Entonces medimos más o menos 4 veces el tamaño de nuestro tejido. 3 y 4. Y eso debe ser suficiente para hacer esta vuelta que vamos a hacer. Y necesitamos una aguja lanera. Con eso vamos a coser. Y vamos a empezar. Ya tenemos enhebrada la aguja y vamos a empezar. Tenemos la aguja de adelante y la aguja de atrás. Vamos a tomar el primer punto, pero primero voy a aturar un poquito por aquí la hebra para que no se me vaya a escapar. Ahí la voy a dejar, ya está sujeta. Vamos a tomar el punto, el primer punto de la aguja de adelante y lo vamos a tomar como si lo fuéramos a tejer de revés, es decir, de derecha a izquierda. Tomo el punto, no lo voy a sacar de la aguja y lo voy a dejar. Y ahora voy a tomar el primer punto de la aguja de atrás como si lo fuera a tejer de derecho, es decir, de izquierda a derecha. Ya están engarzados mis dos primeros puntos. Y ahora sí, vamos a empezar a repetir lo mismo que vamos a hacer con todos los puntos. El primer punto, mi hebra está atrás, así que ahora me toca adelante. El primer punto, ahora lo tomo como si lo fuera a tejer de derecho y lo saco. Y tomo el segundo punto como si lo fuera a tejer de revés, pero no lo saco. Ahí lo dejo y jalamos. Ya está el primero. Ahora nos vamos a la aguja de atrás. La hebra la tengo adelante. Este lo voy a tomar como si lo fuera a tejer de revés y lo saco de la aguja. Y el punto que sigue de la misma aguja de atrás lo tomo como si lo fuera a tejer de derecho, pero no lo saco. Y jalo. Ahí está. No hay que jalar muy duro, pero tampoco hay que dejarlo tan flojo. Hay que ir midiendo. Ahora nos venimos a la aguja de adelante. Y aquí tomo el punto de derecho y lo saco y tomo el punto que sigue de revés y lo dejo en la aguja. Ahora me voy a la aguja de atrás, tomo el punto que está en la orilla de revés y lo saco. Y el que sigue lo tomo de derecho, pero lo dejo en la aguja y tiro. Ya está, llevamos dos. Aquí ya se va viendo la V que se va a formar del punto que estamos inventando. Ahora nos venimos a la aguja de adelante. El punto que está en la orilla lo tomo de derecho y lo saco. Tomo el que sigue de revés y lo dejo. Aguja de atrás, el que está en la orilla lo tomo de revés y lo saco. Y el que sigue de derecho y lo dejo. Otra vez, aguja de adelante, de derecho y lo saco, de revés y lo dejo. Aguja de atrás, de revés y lo saco, de derecho y lo dejo. Siguen formándose las V's.
Otra vez vamos para adelante. De derecho y lo saco. De revés y lo dejo. Voy para atrás, de revés y lo saco. De derecho y lo dejo. Adelante. De derecho y lo saco. De revés y lo dejo. Aguja de atrás, de revés y lo saco, de derecho y lo dejo. Esto es como aprenderse una cantaleta y repetirlo muchas veces hasta que nos salga. Aguja de adelante, de derecho y lo saco, de revés y lo dejo. Aguja de atrás, de revés y saco el punto, de derecho y dejo el punto. Aguja de adelante, de derecho y saco el punto, de revés y lo dejamos. Aguja de atrás, de revés y saco el punto, tomo el que sigue de derecho y lo dejo. Y así vamos a continuar. Derecho lo saco, revés lo dejo. Revés lo saco, derecho lo dejo. Saco y dejo, revés lo saco, derecho lo dejo. Y ahora aquí, con cuidado de que no se nos salgan los puntos de las agujas. Derecho lo saco, revés lo dejo, revés lo saco, derecho lo dejo. Derecho lo saco, revés lo dejo, revés lo saco, derecho lo dejo. Casi terminamos. Derecho lo saco, revés lo dejo, revés lo saco, derecho lo dejo. Penúltimo punto, que no se nos salga lo regresamos a la aguja y está. Y entonces vamos con la aguja de adelante. Derecho lo saco, revés lo dejo, revés lo saco, derecho lo dejo. Último punto, derecho lo saco, último punto aquí, revés y lo saco. Y terminamos. Y así nos queda la labor. Yo les recomiendo que practiquen mucho, que apunten cuál va a ser el proceso, el mecanismo, esa cantaleta que vamos repitiendo. Ayuda mucho a apuntarlo también, pero lo que más ayuda es repetirlo, es practicarlo. Dejan unas muestritas y las unen y lo deshacen y otra vez las vuelven a unir. Lo importante es la práctica, porque la práctica es lo que nos va a llevar siempre al éxito. Ya vieron que es en realidad muy sencillo, hay que aplicar este tipo de costuras en todas las prendas o en todos los proyectos que necesitemos sin temer, sin pensar, ay no, eso es muy complicado, no sé cómo hacerlo. No, ya vieron que es muy sencillo y repito, solo cuestión de práctica. Espero que mis instrucciones hayan sido claras. Compartan este tutorial con sus amigos y amigas tejedoras, que siempre es bueno saber hacer cositas de este tipo, tener un plus más en este mundo del tejido. Como les digo, siempre sigan tejiendo, que es la mejor parte de la vida. Adiós.